Nunca desprecies a tus padres. Ámalos mientras aún estén aquí. Un anciano llamó a su hijo en Nueva York y le dijo: «Odio arruinar estos días festivos, hijo, pero tengo que decirte algo. Tu madre y yo nos estamos divorciando. 45 años de matrimonio y tanta miseria ya es suficiente». «Papá, ¿qué estás diciendo?», gritó el hijo. «Entiéndelo, hijo, ya no podemos seguir juntos. La convivencia se ha vuelto insoportable. Estamos hartos el uno del otro», explicó el viejo padre. «¿Por qué, papá? Si estaban de maravilla la última vez que fui a visitarlos». «Ya no quiero hablar de esto. Además, es caro hacerlo por teléfono. Por favor, avísale de esto a tu hermana en Hong Kong». Frenético, el hijo llamó a su hermana y ésta, al enterarse de todo, explotó en el teléfono. «¿Cómo que se están divorciando?», gritó. «Yo me encargo de esto». Ella llamó a su anciano padre de inmediato y le gritó: «No se divorcien aún. No hagan nada hasta que yo llegue. Voy a llamar a mi hermano de vuelta y los dos estaremos allí mañana. Hasta entonces, no hagan nada. ¿Me oyes?», gritó mientras colgaba el teléfono. El anciano colgó el teléfono y se dirigió hacia su esposa y le dijo: «Lo logramos, amor. Nuestro plan dio resultado. Nuestros hijos estarán aquí en Navidad y se pagarán ellos solos el pasaje». Abraza a tus padres mientras aún puedas hacerlo. ¿Por qué esperar a que ocurran cosas negativas como divorcios, enfermedades, fallecimientos, para reunirse en familia? Hagámoslo ahora y con más frecuencia, ahora que podemos disfrutar el momento en familia. Después, solo puede quedar tristeza y arrepentimiento. Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 23:22. Escucha a tu padre, que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la desprecies. Soy de Dios. El último viaje. Reflexiones sobre la vida y lo que realmente importa. Cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus discos, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que hiciste en vida. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: «Pobre hombre» o «Pobre mujer, era muy buena persona». Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas, tal vez algunos días, pero luego regresarán a sonreír. Los amigos que te jalaban a las fiestas se olvidarán de ti más rápido de lo que crees.
Tus animales de compañía se acostumbrarán a su nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana o dos, o un mes o tres, un año o dos. Pero después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminará. Terminará entre la gente. Terminará ahí. Terminará en este mundo. Pero una nueva historia comenzará en otro lugar, en tu vida después de la muerte. Tu vida a donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí porque además, al irte, perdieron el valor que tenían. Cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuentas bancarias, casa, coche, profesión, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, familia. Todo. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu y el valor que le hayas acumulado aquí. Será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y, ¿sabes qué? Se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo y contigo mismo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por eso, intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí porque, como dijo Francisco de Asís, de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Marcos 8:36. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Las visitas inesperadas de Dios. Había una vez una mujer que vivía haciendo cosas para la iglesia del barrio. Si no estaba limpiando los jarrones de la capilla, estaba haciendo empanadas para que se vendieran los domingos, o sacando brillo a los candelabros, etc. Cierto día se le apareció un ángel y le dijo que, en recompensa por su dedicación a las cosas de Dios, el mismo Dios, en persona, iba a cenar esa noche en su casa. La mujer se llenó de emoción y corrió a su casa para prepararlo todo. Sería una gran noche. Inmediatamente se puso manos a la obra, a planchar su mejor vestido para recibir al invitado de lujo. Y en eso estaba, cuando sonó el timbre. Al acudir a la puerta, halló a una mujer muy pobremente vestida que le pedía algo de ropa que no usase. «Perdone, señora, pero estoy haciendo un trabajo para alguien muy importante. Vuelva otro día», le dijo. Más tarde comenzó a preparar la comida. Tenía que ser una cena de lujo. Y en eso estaba otra vez cuando volvió a sonar el timbre. Esta vez era un niño con cara de hambre que le pedía algo de comer. «Hoy no puedo darte nada porque estoy cocinando para el mismísimo Dios que viene a visitarme. Ven otro día». Y así pasó rápidamente el día, hasta que por fin llegó la hora de la cena. La mujer, nerviosa, vio cómo pasaban los minutos y las horas. Y Dios nunca llegó. Pronto se hizo tarde. La comida se enfrió. El vestido se volvió a arrugar. Y Dios no apareció. Y la mujer
Frustrada y decepcionada se fue a dormir. Tanta era su desilusión que ni siquiera quiso rezar antes de acostarse. A la mañana siguiente se le apareció el mismo ángel y le dijo: «Me manda a preguntarte, mi señor, que ¿por qué no rezaste anoche? Que extrañó tu oración diaria», dijo el ángel. A lo que la señora contestó: «¿Cómo se atreve a reclamarme Dios por no haber rezado, si Él me dejó plantada con mi mejor vestido y con un riquísimo pollo en la mesa?», exclamó molesta la mujer. A lo que el ángel respondió: «Dios no falló a la cita. De hecho, fue 2 veces, pero tú le dijiste que estabas muy ocupada para atenderlo y que volviera otro día». Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas de maneras inesperadas, a menudo a través de las personas y situaciones más humildes y cotidianas. Nos habla acerca de una búsqueda de lo divino y de cómo a veces nos cegamos ante la presencia de Dios en el día a día. Dios no siempre llega en la forma de grandes milagros o eventos espectaculares o situaciones que nos resuelven la vida. En realidad, a menudo se presenta en el rostro de los necesitados, en los actos de bondad cotidianos y en las oportunidades que tenemos para servir y amar a los demás. Esta historia nos enseña a estar atentos y abiertos, reconociendo que Dios puede estar tocando nuestra puerta en formas que no esperamos y que nuestras limitaciones humanas no siempre nos permiten ver. Nos llama a actuar con amor y compasión en todo momento, porque en esas acciones podemos estar atendiendo a Dios mismo sin siquiera saberlo. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Soy de Dios. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Latif era el pordiosero más pobre de la ciudad. Dormía en el zaguán de una casa diferente cada noche. Sin embargo, Latif era considerado el hombre más sabio del pueblo. Una mañana el rey apareció en la plaza, hasta que tropezó con Latif y sus súbditos le contaron de él. El rey, curioso, se acercó al mendigo y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te daré una moneda de oro». «¿Cuál es tu pregunta?». Y el rey se sintió desafiado. Entonces, se despachó con una cuestión que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió. Dejó su moneda a los pies del mendigo y se fue. Al día siguiente el rey volvió y le hizo otra pregunta. Y otra vez, Latif la respondió rápida y sabiamente. «Latif, te necesito», le dijo el rey. «Te pido que vengas a mi palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada», le juró el rey. Latif aceptó la propuesta. Durante las siguientes semanas las consultas del rey se hicieron habituales. Obviamente esto desencadenó los celos de todos los cortesanos. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia al rey y le dijeron: «Tu amigo Latif, como tú le llamas, está conspirando para derrocarte». «No puede ser, no lo creo», dijo el rey.
puedes confirmarlo con tus propios ojos. El rey se sintió defraudado y dolido, pero debía confirmar esas versiones. Esa tarde, a las 5, aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí, vio cómo, en efecto, Latif llegaba a la puerta, miraba hacia todos lados y con una llave que colgaba de su cuello abría una puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. «¿Lo visteis?», gritaron los cortesanos. Seguido de su guardia personal, el rey golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Latif desde adentro. «Soy yo, el rey», dijo. «Ábreme». Latif abrió la puerta. Dentro no había nadie, salvo Latif. Ninguna puerta, ninguna ventana, ningún lugar secreto, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo era un cuarto, con un piso y un plato de madera desgastado. Y en un rincón había una vara de caminante, y en el centro de la pieza una túnica raída colgando de un gancho en el techo. «Estás conspirando contra mí, Latif». «¿Cómo se le ocurre, Majestad?», contestó Latif. «De ninguna forma. ¿Por qué lo haría?». «Pues vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas?». Latif sonrió y se acercó a la túnica rota que pendía del techo. La acarició y le dijo al rey: «Su Majestad, hace 6 meses, cuando llegué a tu castillo, lo único que tenía era esta túnica, este plato y este bastón de madera. Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que me regala mi lugar a tu lado, que vengo cada día para estar seguro de una sola cosa: de no olvidar nunca quién soy y de dónde vengo». Santiago 1, 9 al 10. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Soy de Dios. En el nombre de Dios. La cadenita del amor. En algún hogar del mundo, aquella mañana, como todos los días, se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo. «Levántate pronto, lávate la cara, los dientes, peínate, ponte la camisa. Pero apúrate, tienes que ir a clases. ¿Sabes qué? Ya no hay tiempo para que desayunes. En el camino tomarás un jugo, pero no lo vayas a tirar». «¿Qué te dije, tonto? Ya te manchaste la camisa, me tienes harto. Nunca aprendiste a hacer bien las cosas». El niño guardaba silencio. Sabía que le podía ir peor. Estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle «papá». En la escuela, constantemente era reprendido por su maestra porque se distraía, siempre pensando por qué no podía ser feliz como los demás niños. Esa tarde, al regresar a casa, sin saber por qué, se atrevió a romper el silencio y dijo: «Hoy me preguntó la maestra en qué trabajas y no supe qué responder». «Yo entreno perros», dijo el hombre.
¿Y para qué los entrenas?, dijo el niño. Los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, cuidar la casa, cuidar y proteger a los niños. Los entreno para trabajar en la policía, con los bomberos. Los entreno para rescatar personas, para salvar vidas localizando explosivos y muchas otras cosas. También los entreno para ayudar a caminar a las personas ciegas. Con mucho interés el niño seguía preguntando: ¿Y les pagan a los perros por hacer todo eso? Claro que no, dijo él. A cambio reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos?, preguntó el niño. Es muy sencillo, dijo. Solamente les pongo una cadenita. Los llevo a pasear, camino y platico con ellos y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios los corrijo firmemente, pero sin golpearlos. Después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos, pero se necesita mucha paciencia. El pequeño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicarle a sus amiguitos lo que acababa de escuchar, pero de pronto, con ese gesto infantil, característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas, levantó su carita inocente y dijo: Papá, ponme la cadenita. Yo también quiero salir a pasear y platicar contigo. Quiero aprender muchas cosas de ti. Quiero que me corrijas si lo hago mal y después que me acaricies para sentir que no estás enojado conmigo. A cambio, yo seré un niño obediente. No te haré enojar más. No te haré destrozos. Cuidaré la casa. Aprenderé a cuidar a las personas, a salvar vidas. Y si un día tú te quedarás ciego, yo te ayudaré a caminar. Por favor, papá, ponme la cadenita. Solo tenme paciencia. Aquel hombre estalló en un sollozo profundo que le desgarró el alma. Y al abrazar a su hijo, sintió que de su corazón salía una cadenita que rápidamente se enlazaba con el corazón de su hijo. Era una cadenita con muchos eslabones de amor, de calor humano, de comprensión y mucha paciencia. El niño sonrió, se acurrucó en su pecho y dijo: Gracias, papá. Que todo lo amable, gentil, tolerantes, cariñosos, cuidadosos que podemos ser, lo seamos con los nuestros. Hijos, esposo, esposa, padres, nietos, hermanos, familia, amigos y todas aquellas personas que nos rodean. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Soy de Dios. Cuando el cielo interviene en la tierra. En la vida de don Rafael, un padre y esposo entregado, la esperanza parecía disiparse entre las sombras de la desesperación. Desempleado durante meses y enfrentando el rechazo por su edad, a pesar de su amplia experiencia profesional, se encontraba en un momento donde incluso las necesidades más básicas se convertían en lujos inalcanzables. Sin embargo, un destello de oportunidad surgió con una llamada inesperada que prometía un cambio. Una entrevista de trabajo, con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza, pero enfrentando la realidad de su situación, sin ropa formal adecuada tras haber vendido casi todo para sobrevivir. Don Rafael recurrió a una tienda de segunda mano. Allí,
El destino pareció sonreírle cuando encontró, abandonado por otro, un saco que le quedaba casi perfecto. Una prenda descartada por uno, pero acogido como un tesoro, para quien la necesidad había despojado de casi todo. La urgencia de la entrevista no dejaba espacio para detalles como lavar el saco. Cada minuto contaba. La familia unió esfuerzos, buscando entre los rincones del hogar monedas olvidadas para que pudieran cubrir el pasaje. Con el corazón en un puño, don Rafael se enfrentó a la posibilidad de no alcanzar ni para el boleto del camión. Sin embargo, mientras buscaba desesperadamente en su saco, sus dedos tocaron algo inesperado. Un billete de $10, olvidado por el dueño anterior. Aquella era una señal de providencia en su momento de mayor necesidad. Con su boleto en mano y la entrevista superada, Dios pareció inclinarse ante su humilde perseverancia, otorgándole el empleo tan deseado. En esos largos meses de incertidumbre, don Rafael nunca perdió su dignidad humana, sostenido por una fe inquebrantable en la bondad fundamental del universo. Este relato nos habla acerca de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados, reforzando la fe en la providencia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y a sus principios. La vida, con sus giros inesperados, nos enseña que las bendiciones pueden estar escondidas en los rincones más modestos, esperando ser descubiertas por aquellos que nunca se rinden. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús.